Los secretos a veces salen con el paso del tiempo, y así fue con estos descubrimientos. Desde un túnel perdido por 200 años, hasta petroglifos nunca antes vistos. Estos son los descubrimientos más impresionantes que fueron revelados gracias al tiempo. Número 9. El sudario de Turín. El sudario de Turín, una tela de lino con la débil imagen de un hombre crucificado, ha sido fuente de fascinación y controversia durante siglos. Algunos creen que es el sudario funerario de Jesucristo, pero este enigmático artefacto ha sido sometido a un intenso escrutinio científico y ha suscitado apasionados debates. El sudario apareció por primera vez en los registros históricos a mediados del siglo XIV, pero sus orígenes siguen siendo oscuros. La imagen de la tela, que parece mostrar a un hombre con heridas de crucifixión, ha sido objeto de numerosas investigaciones. Algunos investigadores han propuesto que la imagen fue creada por un estallido milagroso de energía en el momento de la resurrección de Jesús. Sin embargo, en 1988, las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en muestras del sudario sugirieron que databa de entre 1260 y 1390 después de Cristo, mucho después de la época de Jesús. Estos resultados suscitaron las críticas de los defensores del sudario, que argumentaron que las muestras analizadas estaban contaminadas o se habían tomado de una zona reparada de la tela. Desde entonces, se han barajado varias hipótesis para explicar la formación de la imagen, como reacciones químicas naturales, técnicas artísticas e incluso falsificaciones medievales. Algunos investigadores también han señalado supuestas incoherencias en el proceso de datación por radiocarbono y han pedido que se realicen más pruebas con métodos más avanzados. Número 20. Figuras de ramitas divididas. Esta figura puede no parecer nada notable, pero se encuentra entre los pocos artefactos descubiertos en el Gran Cañón. La primera de estas figuras de ramitas partidas se descubrió en el Gran Cañón en 1933, fabricadas principalmente con ramitas de sauce, meticulosamente partidas por la mitad y luego dobladas para darles la forma de animales como ciervos y borregos cimarrones. Cientos de estas figuras han sido desenterradas predominantemente en cuevas remotas y deshabitadas en toda la extensión del Gran Cañón. Gracias a las condiciones áridas de las cuevas del Gran Cañón, muchos de estos frágiles artefactos han sobrevivido milenios. Ahora no estamos muy seguros de qué significado tenían. ¿Eran juguetes, formas de arte, objetos ceremoniales o algo más? Para los arqueólogos que las han visto, estas figuras de ramitas partidas probablemente sirvieron como tótems o talismanes asociados con la cultura del desierto, los antepasados del pueblo Anasazi. Debido a que fueron colocados en cuevas de casi imposible acceso, es probable que desempeñaran un papel en rituales relacionados con la caza y prácticas espirituales. Algunos expertos sugieren que se utilizaban para invocar el favor de los espíritus animales, asegurando una caza abundante. Sin embargo, hasta el día de hoy, el propósito exacto y el significado de estas figuras de ramitas partidas siguen siendo objeto de teorías y especulaciones. Número 10. Parejas que renuevan la cocina encuentran un misterioso álbum de bodas de 54 años. Con toda honestidad, es realmente sorprendente encontrar cosas viejas que los propietarios anteriores dejaron en una casa por la que han pasado muchas personas diferentes. Probablemente no sea tan sorprendente o incluso extraño, en realidad, si soy completamente honesto al respecto. Pero aún así, aquí estamos nuevamente con una historia que no es noticia y que de alguna manera se consideraría lo suficientemente interesante como para que alguien la escriba y la publique en línea, y para que personas como nosotros la repitamos en un ciclo interminable de interés fingido y el llamado shock. Al parecer, estas personas estaban desalojando la cocina de la casa de su madre, que ella había comprado en 2009. Y estaban derribando el techo de la cocina cuando se toparon con un álbum de bodas de una pareja que no conocían que databa de 1963. Eso sí que es fascinante. Pero la mejor parte de la historia es probablemente el hecho de que cuando el hombre estaba arrancando el techo, el enorme y pesado libro de bodas lo golpeó justo en la cara. Quizás fue ese chichón en la cabeza lo que le hizo pensar que era una historia interesante, porque eso es todo, amigos. Eso es todo lo que encontraron. Número 13. La hipótesis del impacto del Dryas más joven. Imagina un cataclismo que cambiara el mundo tal y como lo conocemos.
Un impacto de cometa o asteroide que desencadenara un periodo de enfriamiento global, acabara con los mamuts y otra megafauna y alterara para siempre el curso de la historia de la humanidad. Esta es la controvertida teoría conocida como la hipótesis del impacto del Dryas más joven. Propuesta en 2007, la hipótesis sugiere que hace unos 800 años, un cuerpo celeste colisionó con la Tierra, causando una devastación generalizada. Según sus defensores, el impacto provocó el inicio repentino del Dryas más joven, un periodo de enfriamiento rápido que interrumpió la tendencia gradual al calentamiento y que siguió a la última glaciación. Los partidarios de la hipótesis señalan pruebas como los elevados niveles de iridio, diamantes microscópicos y carbón vegetal en yacimientos arqueológicos que datan de este periodo. Sostienen que estos marcadores son coherentes con un impacto extraterrestre y los incendios resultantes. Sin embargo, la hipótesis del impacto en el Dryas más joven sigue siendo muy controvertida. Muchos científicos sostienen que las pruebas no son concluyentes y que otras explicaciones, como los cambios en los patrones de circulación oceánica, podrían explicar el brusco cambio climático. Los críticos también cuestionan la fiabilidad de los marcadores de impacto y sugieren que podrían tener un origen terrestre. El debate en torno a esta hipótesis ha sido acalorado, con apasionados argumentos por ambas partes. Aunque la idea de un acontecimiento cósmico catastrófico que moldeó la historia de nuestro planeta es innegablemente cautivadora, la comunidad científica sigue dividida sobre su validez. Mientras los investigadores siguen indagando en las Dryas más jóvenes y en sus posibles causas, la verdad que se esconde tras esta intrigante teoría sigue siendo elusiva, invitando a una mayor exploración y debate. Número 11. Mecanismo de Anticitera. En 1901, unos buceadores de esponjas de la costa de la isla griega de Anticitera se toparon con un naufragio que daría lugar a uno de los hallazgos arqueológicos más notables del siglo XX. Entre los restos del naufragio yacían los restos corroídos de un antiguo dispositivo que se conocería como el mecanismo de Anticitera. Cuando los arqueólogos y científicos empezaron a estudiar el objeto fragmentado, se dieron cuenta de que estaban ante una máquina de extraordinaria complejidad que databa de alrededor del año 100 a.C. El mecanismo de Anticitera consistía en un intrincado sistema de engranajes, diales e inscripciones que parecían modelar los movimientos de los cuerpos celestes. Investigaciones posteriores revelaron que el dispositivo podía predecir eclipses lunares y solares, seguir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, e incluso explicar la órbita irregular de la Luna. La sofisticación del mecanismo puso en entredicho las nociones predominantes sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. El descubrimiento del mecanismo de Anticitera suscitó un acalorado debate entre los estudiosos. Algunos sostenían que representaba un nivel de conocimientos astronómicos y de ingeniería mecánica muy superior al que se había atribuido hasta entonces a los antiguos griegos. Otros sugirieron que el dispositivo podría haber estado influido por la ciencia babilónica o egipcia, lo que indicaba un mayor intercambio de ideas entre culturas antiguas. La finalidad exacta y el creador del mecanismo de Anticitera siguen siendo un misterio. Algunos investigadores creen que pudo utilizarse con fines educativos, mientras que otros proponen que sirviera como instrumento de navegación. La complejidad del dispositivo ha llevado a especular sobre la existencia de otros mecanismos similares que se han perdido en el tiempo. Número 14. Kennewick Man. En el año 1996, un par de estudiantes universitarios, de manera casual, se toparon con un cráneo humano mientras deambulaban en las aguas de poca profundidad del río Columbia, localizado en el estado de Washington. En aquel momento, ignoraban que su inesperado descubrimiento sería el inicio de una feroz y prolongada batalla legal, además de plantear preguntas profundas y complejas acerca de los primeros habitantes que se asentaron en Norteamérica. El conjunto de restos óseos, a los que posteriormente se les daría el nombre de El Hombre de Kennewick, se estimó que tenían una antigüedad de más de 9.000 años. Los primeros análisis y estudios realizados sugerían que este individuo tenía rasgos físicos diferentes a los de los nativos americanos actuales, lo que condujo a algunos investigadores y expertos a proponer la teoría de que podría representar una migración distinta de personas al continente americano.
Esta interpretación provocó una gran polémica y desató un fuerte debate que enfrentó a científicos y tribus nativas americanas. Según la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos, también conocida por sus siglas en inglés como ANAGPRA, las tribus intentaban reivindicar los restos como antepasados suyos, con el fin de volver a enterrarlos según sus costumbres y tradiciones ancestrales. Por otro lado, los científicos argumentaban que los restos contenían valiosas pistas y evidencias sobre el poblamiento de América y que, por tanto, debían seguir siendo objeto de estudio. La batalla legal por el hombre de Kennewick se prolongó durante años y trajo a la luz las tensiones existentes entre la investigación científica y los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, en el año 2015, nuevos análisis de ADN confirmaron que el hombre de Kennewick estaba emparentado con los nativos americanos modernos. Como consecuencia de este hallazgo, los restos fueron devueltos a las tribus en el año 2017, cerrando así un largo y complejo capítulo de la historia de la arqueología y la antropología en Norteamérica. Número 7. Encontrar una trampilla oculta. Bueno, aquí nos encontramos con una serie de imágenes que, por una razón u otra, han logrado captar la atención de los internautas y se han vuelto virales, como si realmente fueran de un interés notable o despertaran emociones fuertes. La historia detrás de estas imágenes, por si acaso pudiera agregar algo de color a la narrativa, relata que un hombre estaba en el proceso de ayudar a su padre a trasladarse a una nueva oficina. Esta oficina se encontraba en un edificio antiguo, lleno de carácter y de historias pasadas, cuando se percataron de una trampilla en el piso que nunca antes habían notado. Suena emocionante, ¿verdad? Bueno, quizás no tanto. En realidad, no era una trampilla típica, sino más bien una especie de puerta oculta. Y no iba a abrirse de repente y lanzar a alguien a las profundidades del edificio. En cambio, esta trampilla conducía a una serie de escalones que llevaban a un sótano, o a lo que parecía ser una especie de sótano debajo del edificio. Este sótano estaba lleno de viejos trastos y reliquias de las diversas empresas y operaciones que alguna vez habían ocupado el espacio de oficina de arriba. Parecía ser simplemente un almacén de planos viejos y otros objetos desechados, tirados allí junto con montones de basura, bombillas rotas, tuberías viejas y fragmentos de periódicos. No precisamente un tesoro escondido. Así que disculpen si me resulta un tanto difícil mantener el interés en este punto. Quizás ahora podríamos pasar a algo un poco más interesante, algo que realmente captura nuestra imaginación o despierta nuestra curiosidad. Número 20. Hombre derriba un muro de su casa y descubre toda una ciudad escondida. Ahora bien, esta historia parece el comienzo de un cuento de aventuras mágicas para niños, pero es real y te dejará boquiabierto. Un hombre estaría realizando trabajos de construcción estándar en su casa para añadir una ampliación. Cuando tuvo la sorpresa de su vida, hizo un agujero en una pared y descubrió toda una ciudad subterránea escondida debajo de su casa. En serio. Mientras miraba la habitación que había descubierto debajo de su casa, el hombre decidió mirar más de cerca. Con cierto temor, se aventuró en el espacio angosto y oscuro, y fue entonces cuando se dio cuenta de que aquello no era un sótano como lo había imaginado, sino una especie de corredor que parecía conducir a otro espacio. Mientras miraba a través de la oscuridad, empezó a darse cuenta de que había muchas habitaciones, muchos espacios, pasillos y cámaras. Sin duda, esto era mucho más grande que el espacio debajo de su casa. Fue entonces cuando decidió alertar a los arqueólogos locales y vinieron cientos. Se trataba de un descubrimiento extraordinario que pronto se consideraría uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Resulta que era la ciudad perdida de Derinkuyu, tan oculta que la gente creía que, después de todo, podría haber sido un mito. Pero ahí estaba, toda una antigua metrópolis de los siglos XVII y XVIII a.C., justo debajo de la superficie todo el tiempo. Número 9. La pareja del final encuentra más de 66 botellas de whisky, de la época de la prohibición escondidas en las paredes de su casa de Nueva York. Bueno, este es un hallazgo divertido si te gustan las bebidas para adultos y un poco de historia en buena medida. Cuando esta pareja se mudó a su casa en Nueva York, realmente no creyeron las historias de que había sido construida por un famoso contrabandista de la era de la prohibición.
Pero cuando comenzaron a hacer trabajos de renovación, resultó que los rumores podrían haber sido ciertos. Dentro de las paredes y los pisos de la casa, encontrarían botella tras botella de alcohol. Resultó que había decenas de bultos de licor escondidos por todo el lugar. Sería contrabandeado durante la prohibición. Este fue un periodo de tiempo en los Estados Unidos entre enero de 1920 y diciembre de 1933, cuando existía una prohibición constitucional sobre la producción, importación, transporte y venta de alcohol para consumo. Obviamente, la prohibición de esa variante en particular era en realidad solo una manera de que florecieran las empresas criminales y de que el contrabando y el contrabando se convirtieran en algo común. Así que esta casa estaba repleta de whisky escocés de contrabando, que había sido una parte enorme de la historia de los antiguos propietarios. Cuando murió repentinamente, las cosas secretas que había escondido permanecieron ocultas durante casi 100 años. Todavía hoy vale bastante dinero, y se estima que cada una de las 66 botellas vale alrededor de unos $800. Número 13. Espeluznante casa con 113 cápsulas del tiempo. Encontrada con juguetes y periódicos sin leer de la década de 1950. Esta casa está en Lancashire, en el Reino Unido, y ha puesto los pelos de punta a los exploradores urbanos. Parece como si de alguna manera hubiera permanecido completamente intacta durante varias décadas. Dada la evidencia que hay dentro, parece como si nadie hubiera puesto un pie allí desde los años 1970. En el interior de esta antigua granja victoriana quedan todo tipo de cosas, desde periódicos que han estado allí desde la década de 1950 hasta juguetes para niños. Hay una sensación de que alguna vez fue una casa familiar. Pero, ¿a dónde fueron todos? ¿Y por qué habrían dejado todas sus cosas adentro? Incluso todavía hay china en los gabinetes y hay fotografías en la repisa de la chimenea, pero no hay evidencia real de cómo y por qué todo quedó atrás y cerrado durante décadas. Por supuesto, existen rumores e historias a nivel local sobre por qué sucedió esto. La gente dice que hubo una pelea entre un par de hermanos después de la muerte de su madre. Los demás familiares les prohibieron entrar a la propiedad. Número 5. El mapa de Vinland. El documento en cuestión, supuestamente fechado en el siglo XV, es notable por su representación detallada de la región del Atlántico Norte. Destaca la inclusión de una masa de tierra específica, denominada Vinland. Este nombre fue dado a una zona costera de Norteamérica por los exploradores nórdicos, siglos antes de que Cristóbal Colón emprendiera su famoso viaje. Si este mapa de Vinland resultara ser auténtico, proporcionaría pruebas tangibles y significativas de que los vikingos no solo llegaron a Norteamérica, sino que también poseían un conocimiento geográfico sofisticado y detallado de la región mucho antes que otros europeos. La mera existencia del mapa podría poner en duda la primacía del viaje de Colón y sugeriría un contacto transoceánico precolombino más extendido y frecuente de lo que se pensaba anteriormente. Sin embargo, desde su primera presentación pública en el año 1965, el mapa de Vinlandia ha sido objeto de un intenso debate y polémica. Las dudas sobre su autenticidad surgieron casi de inmediato, con varios estudiosos argumentando que la naturaleza del pergamino, la composición de la tinta y los accidentes geográficos del mapa no se correspondían con lo que se esperaría de artefactos auténticos del siglo XV. En los últimos años, una serie de estudios científicos han aportado pruebas convincentes que sugieren que el mapa de Vinland puede ser, de hecho, una falsificación moderna. Los análisis de la tinta han detectado la presencia de dióxido de titanio, un compuesto no utilizado en los pigmentos medievales, pero común en las tintas del siglo XX. Además, el mapa representa a Groenlandia como una isla, un hecho geográfico que no se conoció hasta varios siglos después, lo que ha alimentado aún más las sospechas sobre su inautenticidad. Número 11. Familia de Virginia descubre una habitación secreta y monedas coleccionables detrás de una puerta oculta en una nueva casa. Cuando Levi, Kelsey Gillis y su pequeña hija decidieron mudarse a su nuevo hogar en la pintoresca ciudad de Harrisburg, Virginia, jamás imaginaron el asombroso hallazgo que les esperaba. Al explorar su recién adquirida propiedad, descubrieron con asombro la existencia de una habitación secreta, cuidadosamente oculta, que albergaba en su interior un inesperado tesoro.
La historia podría rememorar las clásicas aventuras de los libros para niños, llenas de misterio y descubrimientos inesperados. En un rincón de la casa, notaron una peculiar estantería que parecía desentonar con el resto de la decoración. Esta estantería, que a simple vista parecía común y corriente, estaba provista de cerrojos, un detalle que captó de inmediato su atención y les hizo sospechar que algo más se escondía detrás de su aparente normalidad. Movidos por la curiosidad, decidieron abrir esta enigmática puerta disfrazada de estantería, revelando así la existencia de una habitación oculta tras ella. Al explorar la habitación, descubrieron un escondite con monedas antiguas. A pesar del hallazgo, comprendieron que no eran los verdaderos dueños y devolvieron el tesoro a los antiguos propietarios de la casa, demostrando integridad y respeto. Número 16. Casa en Idaho infestada de serpientes. Una pareja joven compró lo que creían que era la casa de sus sueños en Idaho, aunque, ¿quién diablos sueña realmente con vivir en Idaho? Tan pronto como se mudaran, descubrirían que en realidad iba a ser una pesadilla. La pareja descubrió que todo el lugar estaba completamente infestado de culebras. Se arrastraron detrás de las paredes toda la noche y excretaron sustancias repugnantes en el agua potable. Había tantos que simplemente no sabían qué hacer al respecto. En un solo día mataron 42 serpientes. Y tal vez podrían haber iniciado un negocio secundario con bolsos de piel de serpiente o algo así. Durante los siguientes 3 meses, la pareja fue atormentada por la interminable invasión de serpientes. Habían firmado un formulario cuando lo compraron que decía que sabían sobre las serpientes, excepto que el agente de bienes raíces les había dicho que era una historia inventada por los dueños anteriores por razones financieras, excepto que obviamente no lo era. De hecho, el lugar era conocido en el pueblo como la Casa de las Serpientes. Finalmente, la familia abandonó la casa y luego se declaró en quiebra, y el banco embargó la casa. Número 6. Mestizaje humano neandertal. Durante mucho tiempo, los neandertales fueron vistos como criaturas primitivas y brutas que se extinguieron sin contribuir al acervo genético humano moderno. Sin embargo, estudios genéticos recientes han revelado una relación mucho más compleja e íntima entre los neandertales y nuestra propia especie, el Homo sapiens. La secuenciación del genoma neandertal en 2010 aportó pruebas concluyentes de que los neandertales se cruzaron con los humanos modernos. Los científicos descubrieron que las poblaciones no africanas portan entre un 1% y un 2% de ADN neandertal, lo que indica que el mestizaje se produjo después de que el Homo sapiens emigrara de África y se encontrara con poblaciones neandertales en Europa y Asia. Este descubrimiento puso en tela de juicio las suposiciones que se habían mantenido durante mucho tiempo sobre la naturaleza de las interacciones entre ambas especies. En lugar de una simple historia de sustitución o extinción, las pruebas genéticas sugieren un relato más matizado de coexistencia. El intercambio cultural y las implicaciones del mestizaje entre neandertales y humanos han sido objeto de intensas investigaciones y debates. Algunos estudios han sugerido que los genes neandertales podrían haber proporcionado a los humanos modernos ventajas adaptativas, como una mayor inmunidad a ciertas enfermedades o una mejor capacidad para enfrentarse a entornos fríos. Otros han explorado las posibles diferencias cognitivas y de comportamiento entre las dos especies y cómo pueden haber influido en la dinámica de sus interacciones. Sin embargo, el alcance y la importancia de las contribuciones genéticas neandertales a las poblaciones humanas modernas siguen siendo un área activa de investigación. A medida que se secuencian y analizan más genomas antiguos, los científicos van haciéndose una idea más clara de la compleja historia de la evolución humana y del papel que desempeñaron las interacciones entre especies en la formación de lo que somos hoy. En 1957, apareció un mapa extraordinario que parecía reescribir la historia de la exploración europea de las Américas. Número 2. Monumento Nacional a las Ruinas de Casa Grande. El Monumento Nacional a las Ruinas de Casa Grande está ubicado cerca del río Gili y es conocido como una de las estructuras prehistóricas más grandes de América del Norte. Sin embargo, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Casa Grande, que significa Casa Grande en español, fue nombrada acertadamente por el explorador Padre Eusebio Francisco Chino
cuando la encontró en 1694. Construida alrededor del año 1350 después de Cristo, esta estructura de adobe de 4 pisos se alza en medio del paisaje desértico y muestra la destreza arquitectónica de sus constructores. El propósito de Casa Grande sigue siendo un enigma. ¿Fue un observatorio astronómico, un sitio ceremonial o un centro central para la comunidad? Los arqueólogos aún no se han puesto de acuerdo sobre una respuesta definitiva. Los ancestrales habitantes del desierto de Sonora eran maestros ingenieros y crearon una extensa red de canales de riego para transformar el árido desierto en tierras de cultivo fértiles. Este ingenio apoyó a una comunidad próspera dedicada a la agricultura, la artesanía y el comercio. Sin embargo, en el año 450 después de Cristo, la Casa Grande fue abandonada por sus creadores sin dejar registros escritos. Los primeros relatos escritos de las ruinas provinieron de exploradores europeos como Quino, quienes se maravillaron ante la enorme estructura. El siglo XIX vio un mayor interés y, lamentablemente, daños importantes por parte de cazadores de tesoros y vándalos. Esto impulsó esfuerzos de preservación y en 1892, las ruinas de Casa Grande se convirtieron en la primera reserva arqueológica de los Estados Unidos. Gracias a la designación del presidente Benjamin Harrison, posteriormente fue declarado Monumento Nacional en 1918 por el presidente Woodrow Wilson. Número 18. La revelación de mujeres en el lecho de muerte lleva a su sobrino a una pintura oculta, que puede ser un Picasso perdido. Cuando Jenny Verastro estaba agonizando, le había dicho a su sobrino, un hombre llamado Carl Sabatino, que debía ir a mirar debajo de la máquina de coser en su casa de Staten Island. Eso es intrigante. Bueno, el viejo Carl estaba intrigado y se fue a echar un vistazo por sí mismo. Y lo que descubrió sería un cuadro que supuestamente había sido comprado por su tío en Londres, allá por la Segunda Guerra Mundial. La pintura representa a una mujer con un sombrero peludo, que Carl recordaba que había estado colgado en la pared de la casa de su tía cuando la visitó cuando era niño. Entonces, cuando notó que tenía la firma de Picasso, Carl comenzó a investigar la pintura. Resultó ser una recreación de la mujer con capa de Picasso, que estaba en exhibición en el Museo de Cleveland. Una casa de subastas de Nueva York echó un vistazo a la pintura y la descartó inmediatamente como una imitación barata. Pero Carl no se desanimó y examinó la historia de Picasso en los años anteriores a la guerra en Francia. Descubrió que el artista había estado estudiando algunas técnicas muy específicas durante ese tiempo, por lo que envió un diminuto pigmento para su análisis. La prueba mostraría que la obra de arte era definitivamente de la Europa de los años 30 y que también había una huella digital parcial. Aún no hay jurado, pero hay gente que cree que podría tratarse de un auténtico Picasso y que su valor rondaría los 13 millones de dólares. Así que, después de todo, probablemente valga la pena descubrirlo. Número 5. Parejas descubren una extraña habitación escondida detrás de la pared del baño de su casa. Cuando Caroline y Steven Sparks encontraron una habitación secreta escondida detrás de una pared de su casa, les daría un poco de miedo. Y francamente, es suficiente para darle el Willis incluso a un viejo y duro veterano de Internet como yo. La habitación que encontraron en su casa victoriana en Brighton, Reino Unido, estaría oculta detrás de una pared. Y cuando atravesaron esa pared durante las obras de renovación, descubrieron un tramo de escaleras empinadas que descendían a una habitación secreta. De hecho, se filmaron a sí mismos cuando bajaron allí por primera vez, de modo que la reacción que tuvieron al llegar a la habitación de abajo fue real. Allí, en ese pequeño y estrecho espacio oscuro, había una cama de hierro. Es una imagen súper siniestra que evoca algo extremadamente retorcido junto con algunos pensamientos inquietantes. El marco de la cama llena todo el espacio y parece, a todos los efectos, el tipo de lugar que verías en una película de terror. Simplemente dejaré el resto a tus pesadillas y a tu imaginación, porque sé que están sucediendo algunas cosas espeluznantes allí. Número 2. Casas abandonadas olvidadas con una muñeca espeluznante. Para nuestro próximo intrigante truco, tenemos preparado para tus asombrados y veteranos ojos un clásico de la red que no se puede pasar por alto. Se trata de la aterradora y misteriosa muñeca de la casa abandonada. Sabemos que la expectativa de presenciar este fenómeno es lo que te ha mantenido pegado a nosotros durante tanto tiempo, y aquí está,
Garantizamos que no es ninguna farsa ni un montaje. Esta muñeca está, sin lugar a dudas, poseída y ha encontrado la manera de realizar algunas apariciones verdaderamente escalofriantes en un edificio que hace tiempo fue olvidado. Exactamente, es así como suelen suceder estos extraños acontecimientos. Y puedes estar seguro de que nadie ha manipulado un muñeco espeluznante y lo ha utilizado como accesorio para hacer un video de YouTube con el propósito de incrementar sus me gusta y visualizaciones. En realidad, estos valientes aventureros urbanos prometen que, cuando su video alcance 1000 me gusta, regresarán al mismo edificio y se aventurarán en un túnel que les ha provocado escalofríos. Bueno, cada quien tiene su forma de buscar emociones fuertes. Y si te atrae la idea de que objetos rodantes te asusten en la oscuridad, entonces, este es tu lugar. Tú, valiente amigo, te deseamos mucha suerte con esta aventura. Número 14. Túneles ocultos no vistos. En el año de 1895, una pareja residente del estado de Illinois hizo un asombroso hallazgo debajo de su hogar, algo que había permanecido oculto por más de un siglo. Esta pareja de Illinois se topó con un túnel subterráneo oculto debajo de su vivienda, después de que observaron que la acera adyacente a su casa comenzó a ceder. Como resultado, tomaron la iniciativa de investigar y solucionar el problema. Lo que no esperaban, sin embargo, era descubrir un lugar secreto tan misterioso y antiguo que no figuraba en ninguna documentación relacionada con su vivienda. Intrigados por su hallazgo, decidieron explorar un poco más y descubrir a dónde conducía el túnel y qué propósito tenía. Al adentrarse en el túnel, encontraron un arco construido con ladrillos, pero al final del túnel solo había un gran montón de tierra. No hallaron ninguna otra evidencia que indicara para qué fue construido este túnel o a dónde pretendían que condujera a aquellos que lo construyeron. Este extraño y un poco espeluznante asunto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Cuál crees que pudo haber sido la finalidad de este misterioso túnel? Número 3. Dr. Annas Haus y cirugía Alemania. Esta es una antigua propiedad abandonada en Alemania que se conoce como Dr. Annas Haus y cirugía. Alguna vez fue propiedad de un médico especializado en urología. Había 2 pisos inferiores que comprendían el consultorio, 2 salas de examen y también un quirófano, así como salas de espera y almacenes, una biblioteca y todos los accesorios que cabría esperar en un consultorio médico. Ahora bien, el hecho de que sea un lugar abandonado lo convierte en un sueño húmedo, lleno de equipos médicos extraños y espeluznantes, y todo ese tipo de basura. Evidentemente, muchas personas a las que les gusta fotografiar este tipo de cosas se han colado en el interior y han movido las cosas para poder tomar incluso las fotografías más espeluznantes posibles. Aunque no es muy difícil tomar fotografías espeluznantes cuando tienes a tu disposición frascos que contienen riñones humanos. De todos modos, aquí tienes. Deja que tus ojos absorban todas las espeluznantes vibraciones macabras de este lugar. Es especialmente efectivo cuando la escena está tan bien decorada que resulta lo más espeluznante posible. No hay manera de que un médico que se precie deje ropa manchada de sangre en la mesa de operaciones o incluso todo su equipo esterilizado tirado así. Si hubieran sido tan descuidados, probablemente no habrían ganado con su ocupación la cantidad de dinero que evidentemente ganaron. Número 4. Este tipo encontró una trampilla en su nuevo apartamento como el comienzo de una película de terror. Este individuo realiza un cambio de residencia a un apartamento recién adquirido, situado en un antiguo y majestuoso edificio en Inglaterra. Muy pronto, descubre una enigmática puerta secreta que, curiosamente, no se encontraba mencionada en el contrato de arrendamiento. Sin embargo, la realidad es un tanto más mundana, ya que esta puerta no es más que una trampilla convencional en el suelo que conduce al sótano del edificio. Esta característica arquitectónica es extremadamente común en edificios antiguos en el Reino Unido y puede encontrarse en una variedad de espacios repartidos en todo el país. Para ser completamente honesto, esta peculiaridad apenas merecería la pena ser mencionada en una conversación casual, y mucho menos ser el tema central de un escrito documentado con fotografías en Internet. Sin embargo, el sujeto decide explorar un poco el espacio subterráneo y sí, descubre que hay bastante espacio. Después de todo,
se encuentra debajo de un gran edificio del siglo XIX. Pero en serio, uno debe preguntarse, ¿qué tan ingenuo hay que ser para no saber qué es un sótano? Número 3. Cultura Clovis durante gran parte del siglo XX. La cultura Clovis, reconocida durante mucho tiempo como la primera presencia humana en las Américas, se caracteriza por sus distintivas herramientas de piedra. Estas herramientas, que llevaron a la definición de esta cultura, fueron descubiertas por primera vez en las cercanías de Clovis, Nuevo México. La teoría predominante durante mucho tiempo postulaba que esta cultura paleoindia había realizado el arduo viaje cruzando el puente terrestre de Bering desde Siberia hace aproximadamente 13.000 años. Una vez que llegaron, se pensaba que se habían extendido rápidamente por todo el continente, cazando la abundante megafauna que dominaba el paisaje en la Edad de Hielo. Sin embargo, en las últimas décadas, esta visión profundamente arraigada ha sido desafiada por el descubrimiento de varios sitios arqueológicos que preceden a los de la cultura Clovis. Pruebas arqueológicas procedentes de lugares tan diversos como Monteverde en Chile, Buttermilk Creek en Texas y las cuevas de Paisley en Oregón han retrasado la fecha estimada de la llegada de los humanos a América hasta hace al menos 14.500 años y posiblemente incluso antes. Estos descubrimientos han provocado una reevaluación radical del modelo Clovis I y han planteado nuevas preguntas sobre las rutas temporales y la naturaleza del poblamiento inicial de las Américas. Algunos investigadores modernos proponen que los humanos podrían haber llegado a través de rutas costeras a lo largo del Pacífico, en lugar de a través del puente de Bering. Otros sugieren la posibilidad de múltiples olas de migración desde diferentes áreas de Eurasia. El debate pre-Clovis también ha subrayado la necesidad de matizar nuestras interpretaciones del registro arqueológico. La visión tradicional de la cultura Clovis como una población homogénea en rápida expansión ha sido reemplazada por una imagen más compleja. Ahora vemos a estos primeros americanos como un grupo diverso, adaptándose y respondiendo a sus entornos locales de una manera mucho más matizada de lo que se pensaba anteriormente. Número 1. La ciudad perdida del dios Mono. En las profundidades de las densas selvas de Honduras, una ciudad legendaria conocida como la ciudad perdida del dios Mono, o Ciudad Blanca, ha cautivado la imaginación de exploradores y arqueólogos durante siglos. Las historias de una metrópolis oculta llena de tesoros de oro han circulado desde los tiempos de los conquistadores españoles, pero la existencia de la ciudad seguía sin confirmarse. En 2015, un equipo internacional de investigadores utilizó una avanzada tecnología de teledetección láser, conocida como LIDAR, para cartografiar el denso dosel selvático de la región hondureña de La Mosquito. El estudio reveló la presencia de extensas ruinas, como terraplenes, montículos y pirámides ocultas bajo los árboles. El descubrimiento saltó a los titulares de todo el mundo, y algunos medios de comunicación proclamaron que se había encontrado la legendaria ciudad perdida. Sin embargo, la realidad es más compleja. Aunque el estudio con LIDAR confirmó la presencia de un importante yacimiento arqueológico, la naturaleza exacta y el contexto histórico del asentamiento siguen siendo inciertos. Algunos investigadores han advertido del peligro de sensacionalizar el descubrimiento y sacar conclusiones prematuras. Afirman que son necesarias una comprobación sobre el terreno y una excavación minuciosa para determinar la antigüedad, la filiación cultural y la importancia del yacimiento. Los críticos también han expresado su preocupación por el posible impacto del aumento de la atención turística en el delicado ecosistema selvático de las comunidades indígenas que viven en la zona. Número 12. Una familia guatemalteca que está renovando su cocina descubre murales mayas que no se habían visto en siglos. Cuando comenzaron a trabajar para renovar su cocina, esta pareja de Guatemala hizo un descubrimiento sorpresa debajo del yeso. Su casa data del siglo XVII y llevaba cientos de años ocultando esta obra de arte en las paredes originales. Se cree que los murales de las paredes representan algo llamado danza de la conquista. Esto fue utilizado por los mayas para recrear la historia cuando los invasores españoles obligaron a los mayas a convertirse al cristianismo. National Geographic ha estado en la casa para fotografiar y documentar los murales y ha comenzado el proceso de mayores investigaciones sobre los orígenes del arte. La civilización maya de América del Sur fue avanzada y creó muchas tecnologías y arquitectura importantes.
Tenemos la esperanza de que estos murales sigan ampliando parte del conocimiento que tenemos sobre esta historia, ya que gran parte de ella sería destruida o eliminada por fuerzas invasoras que luego se apoderaron de la región y negaron gran parte de la cultura de estos pueblos. Número 15. Hotel El Tovar. Inaugurado en 1905, el Hotel El Tovar es una estructura histórica ubicada en el borde sur del Gran Cañón. Con su ubicación privilegiada, este hotel ofrece impresionantes vistas y alojamiento de lujo. El Tovar fue una creación del ferrocarril de Santa Fe y fue operado por Fred Harvey. Querían que el hotel fuera una gran escapada para aquellos que quisieran disfrutar del Gran Cañón sin renunciar a la comodidad. Diseñado para parecerse a un chalet suizo, ha acogido a muchos invitados notables, incluido el presidente Theodore Roosevelt e incluso el renombrado científico Albert Einstein. Hoy, sin embargo, el Hotel El Tovar es famoso no solo por su larga historia, sino también por los fantasmas. Varios han viajado al hotel solo para experimentar los supuestos fantasmas en la zona. La historia más infame involucra al propio Fred Harvey, de quien se dice que aparece en los alrededores del hotel durante la temporada navideña, no para asustar a la gente, sino para unirse a las festividades navideñas. Si bien esta historia de demonios parece ser saludable, otros invitados también afirman que han visto una figura con una gorra negra caminando por el sendero cerca de una tumba marcada en el estacionamiento. Esta tumba pertenece a una ex chica de Harvey, empleada de Fred Harvey. Otro punto de actividad fantasmal es el tercer piso en el área de la cocina. La gente ha informado de luces misteriosas, cambios repentinos de temperatura e incluso la sensación de una presencia invisible en sus habitaciones. A pesar de su reputación embrujada, o quizás debido a ella, el Hotel El Tovar sigue siendo un destino popular para los turistas. Entonces, si se han alojado en este hotel antes, no duden en compartir su experiencia en los comentarios a continuación. Número 7. Cambiaformas. Se dice que los skinwalkers, arraigados en la cultura navajo, son brujas malévolas capaces de transformarse en animales. Estos cambiaformas, según la leyenda, pueden tomar la forma de lobos, coyotes, búhos o incluso humanos. Su aterradora reputación está entrelazada con la inquietante atmósfera del Gran Cañón, especialmente en las vastas y aisladas áreas donde la oscuridad puede parecer interminable. Los navajos creen que los skinwalkers obtienen sus poderes cometiendo actos atroces, que a menudo involucran a familiares cercanos. Esta magia oscura les otorga la capacidad de usar pieles de animales e imitar sus movimientos y sonidos. El concepto de skinwalkers está profundamente arraigado en las tradiciones navajos, con historias transmitidas de generación en generación que advierten sobre su presencia y los peligros que representan. Hay numerosos relatos de personas que afirman haber encontrado estas entidades cambiantes. Una historia escalofriante involucra a una familia que vive cerca del Gran Cañón y que informó haber visto una criatura con el cuerpo de un perro grande, pero con manos y pies humanos. Mientras observaban con horror, la criatura se paró sobre sus patas traseras y huyó, desapareciendo en el noche. Ya sea que creas en los skinwalkers o no, tal vez sea prudente mantener los ojos bien abiertos para detectar cualquier animal sospechoso en la extensión de los cañones. Número 8. La hipótesis de la erosión hídrica de la Esfinge. La gran Esfinge de Giza, con su enigmática sonrisa y su imponente presencia, ha sido durante mucho tiempo un símbolo del legado perdurable del antiguo Egipto. Sin embargo, una controvertida teoría propuesta por el geólogo Robert Shaw en la década de 1990 ha puesto en tela de juicio la interpretación convencional de la edad y construcción de este icónico monumento. La hipótesis de Shaw sostiene que la Esfinge y los muros circundantes del recinto muestran signos de erosión por el agua, lo que sugiere que estuvieron expuestos a fuertes lluvias durante un periodo prolongado. Basándose en la historia climática de la región, argumenta que esta erosión solo pudo producirse entre 7000 y 5000 a.C., mucho antes de la datación tradicional de la Esfinge, hasta alrededor de 2500 a.C. Si la teoría de Shaw es correcta, significaría que la Esfinge es anterior en miles de años al reinado del faraón Jafre, a quien convencionalmente se atribuye. Esto implicaría la existencia de una civilización avanzada en Egipto mucho antes de lo que se reconoce actualmente, desafiando la cronología establecida de la historia egipcia antigua. Sin embargo,
La hipótesis de la erosión hídrica ha sido recibida con escepticismo por muchos egiptólogos y geólogos. Argumentan que los patrones de erosión de la esfinge podrían explicarse por otros factores, como la erosión eólica, la caliza, la disolución o incluso los efectos de las antiguas técnicas de explotación de canteras. Los críticos también señalan que no hay otras pruebas arqueológicas que apoyen la existencia de una civilización avanzada en Egipto. Número 19. Una mujer encuentra un apartamento entero detrás del espejo de su baño. TikTok es un invento moderno generalmente inútil e irritante, pero aparentemente le dio a esta joven la oportunidad de transmitir un interesante descubrimiento que hizo en su apartamento. Naturalmente, se volvió viral y se convirtió en noticia, como suele suceder con estas cosas. Así que aquí os lo contamos de nuevo. La joven en cuestión se llama Samantha Hartz y vive en un apartamento en la ciudad de Nueva York. Descubrió que su apartamento siempre estaba frío sin importar lo que hiciera. Entonces, empezó a investigar, y luego descubrió que hacía mucho frío en el baño. De hecho, aparentemente había aire frío entrando por cualquier lugar donde hubiera un espacio. Y fue entonces cuando decidió sacar todo lo que Nancy dibujó y explorar un poco más. Y descubrió que el espejo del baño se movía cuando lo tocaba. Entonces, como esto es TikTok y se trata de clics, dejó a la gente en suspenso instantáneamente y dejó la siguiente parte de la aventura como la segunda parte. Sí, nuestras vidas ahora están serializadas en Internet. Lo que finalmente reveló en el siguiente video fue que efectivamente había un agujero a través del cual soplaba el frío, y de repente la cámara muestra el origen del frío. Es una habitación entera detrás del espejo. Entonces ella hace exactamente lo que las películas de terror te dirían que no hagas. Quiero decir, ¿alguna vez has visto Candyman? Y ahí es cuando ella trepa. Hay algo así como es lógico, dado que después de todo se trata de un edificio de apartamentos, otro apartamento al otro lado del espejo. Y eso es todo. Solo hay basura adentro, por lo que no es exactamente un viaje emocionante. Y eso es todo. La mujer descubre otro apartamento al lado del suyo. Realmente no es lo más emocionante, ¿verdad? Número 5. El dios Hopi. Con la larga historia de los Grandes Cañones, es natural que sea el hogar de muchos mitos y leyendas. Un mito muy conocido es el de la mitología Hopi. Verá, hay historias que afirman que el Gran Cañón es el hogar de un dios Hopi. No solo eso, sino que según la mitología Hopi, la árida extensión es también donde se encuentra un portal entre los reinos espiritual y físico. Los Hopi creen que sus antepasados surgieron en este mundo actual desde Nisipapu, que se dice que está ubicado en el área del Gran Cañón. Cuenta la leyenda que el Gran Cañón también es hogar de espíritus y seres sobrenaturales. Entre ellas está la creencia de que algunas zonas están atormentadas por los espíritus del pasado. Los Hopi, con sus ricas tradiciones espirituales, consideran el cañón como un lugar donde el velo entre los mundos es delgado, lo que permite encuentros con lo divino y sus espíritus ancestrales. Una historia particularmente inquietante involucra los sonidos de tambores y cánticos que se escuchan en el cañón por la noche. Algunos dicen que estos son rituales de antiguos espíritus Hopi que aún realizan sus ceremonias. La historia también cuenta que hay apariciones fantasmales de ancianos Hopi que se les aparecen a quienes se aventuran demasiado cerca de lugares sagrados sin el debido respeto. Incluso hoy en día, el Gran Cañón sigue siendo un lugar de peregrinación para el pueblo Hopi. Allí continúan realizando rituales y ceremonias, manteniendo una conexión espiritual que ha perdurado durante siglos. Número 17. Familia hace un descubrimiento impactante detrás de las paredes durante las renovaciones de su casa. Bueno, esto va a ser un poco asqueroso y realmente inquietante, así que lo siento de antemano. Esta familia de Auburn, Pensilvania, hizo un descubrimiento horrible cuando estaban realizando algunas obras de renovación en su casa. Escondidos dentro de las paredes había docenas de cadáveres de animales. Es raro. Esta familia estaba planeando poner algún material aislante en los espacios de las paredes, pero parece que ya lo habían hecho. Aliens, ya sabes, que tú también lo estabas pensando. Las cosas raras con animales muertos suelen ser una de dos cosas, ya sabes, o alguien está practicando para ser un asesino en serie, o sus extraterrestres. Las paredes estaban repletas de basura vieja y huesos de criaturas muertas envueltas en periódicos, que en su mayoría databan de la década de 1930.
Según algunos expertos en cosas raras, la gente pudo haber hecho esto como una especie de hechizo mágico que curaba diversas dolencias. Solo puedo imaginar que tener cuerpos podridos de cosas muertas en tus paredes no es especialmente bueno, ya sabes, por razones de salud y esas cosas, incluso si cura tu artritis reumatoide. Pero ¿quién podría decirlo? Número 8. Monstruo mágico. Se dice que el monstruo mágico es una figura imponente de alrededor de 7 pies de altura, cubierta de cabello oscuro y enmarañado similar a Bigfoot o Sasquatch. Su cabello se vuelve gris con la edad, y su cara, manos, pecho y pies no tienen pelo, revelando una piel oscura. Los ojos de la criatura, a menudo descritos como hundidos y de un rojo intenso, miran desde debajo de una ceja pronunciada. Los informes sugieren que tiene patas enormes, que dejan huellas de hasta 22 pulgadas y emite un hedor inolvidable, una mezcla de pescado muerto, zorrillo y carne podrida. Vaya, hasta ahora, la mayoría de los informes sobre el monstruo Magian se realizaron a lo largo del borde mágico, una escarpadura de 200 millas de largo que divide Arizona. Uno de los encuentros más notables fue informado por un miembro de la nación Apache de White Mountain. Colette el Taja describió haber visto a la criatura dando largas zancadas por un camino. Afirmó que la criatura tenía un espeso pelaje negro y una constitución inconfundible. Don Davis compartió otra historia. Afirmó que cuando todavía tenía 13 años, estaba acampando cerca de Tonto Creek cuando algo lo despertó a él y a otros niños en medio de la noche. Compartió que sonaba como si algo, o más bien alguien, estuviera hurgando entre sus cosas. Davis, pensando que era uno de sus amigos bromeando, gritó para detener los ruidos. De repente, todos los movimientos se detuvieron, y cuando abrió los ojos, vio una criatura aterradora parada encima de él, mirándolo desde su saco de dormir. Esta aterradora criatura tenía pelaje negro alrededor de su cuerpo a excepción de su cara. Todo lo que Davis pudo hacer fue cubrirse la cara y esconderse en su saco de dormir, esperando que el monstruo desapareciera. Compartió que se volvió a dormir aterrorizado. Afortunadamente, a la mañana siguiente, no encontró rastros de dicha criatura, excepto las cosas esparcidas que rebuscó la noche anterior. También hubo historias de personas que escucharon gritos aterradores, aullidos e incluso lo que parece ser un ser humano en apuros. Estos sonidos, combinados con los avistamientos ocasionales de ojos brillantes en la oscuridad, han dejado una impresión aterradora en la gente. Sin embargo, a pesar de los numerosos avistamientos, sigue siendo difícil encontrar pruebas sólidas sobre la existencia de los monstruos mágicos. Número 10. Petroglifos. Los petroglifos son grabados antiguos dejados en las rocas. Puede que no haya fósiles de dinosaurios en el Gran Cañón, pero hay muchos petroglifos en el Parque Nacional. Estas increíbles obras de arte ofrecen una visión de las vidas, creencias y culturas de los antepasados de las tribus nativas americanas modernas. Un sitio destacado se encuentra a lo largo del sendero Bright Angel del borde sur. Aquí encontrará petroglifos de ciervos pintados con pigmento rojo, restos de antiguos ocupantes que marcan su camino hacia el cañón. Estas obras de arte datan de hace 4.000 años hasta 1950. Si crees que todavía es bastante reciente, déjame recordarte que 1950 fue hace 74 años, siendo el Gran Cañón un lugar sagrado para muchas tribus nativas americanas de Havasupai, Hopi, Navajo y otras. Se espera que estos petroglifos estén cargados de historia, por lo que preservar estas obras de arte antiguas es una máxima prioridad para las autoridades del parque. En comunidades nativas americanas, se anima a los visitantes a ver los petroglifos desde la distancia para evitar daños y garantizar que estos tesoros culturales permanezcan para que las generaciones futuras los estudien y admiren. Número 3. El antiguo engaño egipcio. En 1909, el Arizona Gazette publicó un artículo afirmando que una expedición financiada por el Smithsonian y dirigida por J. Kincaid y el profesor Sa Jordan había descubierto una extensa red de cuevas en el Gran Cañón llenas de reliquias egipcias. La historia describía estatuas, herramientas de cobre e incluso restos momificados, lo que sugiere que una colonia egipcia perdida alguna vez había prosperado en el corazón de América. Suena imposible, ¿no? Sin embargo, este sensacional artículo rápidamente ganó la atención del público, y no pasó mucho tiempo antes de que se difundiera.
Ahora bien, no fue hasta más tarde que se aclaró que la institución Smithsonian no tenía registros ni de Kincaid ni de Jordan y que nunca se habían catalogado tales artefactos. Además, la logística de transportar estos artefactos a las remotas y casi inaccesibles cuevas del Gran Cañón sin equipo moderno habría sido casi imposible. Entonces, ¿por qué este engaño ganó tanta fuerza? El comienzo del siglo XX estuvo plagado de periodismo sensacionalista. A menudo denominado periodismo amarillo, los periódicos publicaban con frecuencia historias exageradas o inventadas para impulsar las ventas y cautivar a los lectores. Esta historia en particular probablemente fue producto de esta tendencia, combinada con la curiosidad de la gente sobre lo que se esconde en la vasta extensión del Gran Cañón. A pesar de haber sido desacreditada, la leyenda de los artefactos egipcios del Gran Cañón ha persistido, alimentada por teóricos de la conspiración y entusiastas de la historia alternativa. Algunos incluso afirman que el Smithsonian encubrió el descubrimiento para proteger narrativas históricas establecidas, mientras que otros proponen teorías aún más descabelladas que involucran dimensiones ocultas y antiguos astronautas. Número 15. Tableros de Monopolio gigantes, encontrados pintados en el suelo debajo de la alfombra. ¿Realmente disfrutas mucho de los juegos de mesa? Parece que a alguien le encanta el Monopolio, que por cierto es uno de los peores y más aburridos juegos de mesa que existen. Si quieres convertir a tus amigos en enemigos, simplemente juega ese juego. Esta persona lo amaba tanto que quería vivir rodeado de él en todo momento. Y esa es la única explicación para esta verdadera rareza. Un tipo en algún lugar de Gran Bretaña estaba haciendo algunos trabajos de renovación en su casa cuando levantó la alfombra vieja y dejó al descubierto las tablas del piso debajo. Sin embargo, la cuestión era que esas tablas del piso estaban pintadas para parecerse al tablero de juego de Monopolio, con cada cuadrado marcado y pintado en un tamaño de relleno de habitación extra grande. Es súper extraño, pero se necesitan de todo tipo. ¿Crees que los residentes anteriores jugarían en el enorme tablero? ¿Qué usarían como piezas? Es un tipo extraño de declaración de decoración, a menos que seas, por supuesto, un propietario malvado al que realmente le encanta frotarlo. Número 1. Una pareja descubre un agujero de 33 pies de profundidad. Construido en la Edad Media debajo de su sala de estar, cuando esta pareja se mudó a su casa victoriana en Devon, Reino Unido, hace más de 24 años, notaron una abolladura extraña en el medio del piso de la sala, pero decidieron dejarlo en paz por el momento. Y cuando finalmente se dispusieron a investigar la extraña forma, se sorprendieron al descubrir que habían estado sentados en el sitio de un pozo medieval durante las últimas 2 décadas. Estaban reemplazando algunas vigas del piso cuando vieron que algo estaba pasando en los cimientos de la casa. Finalmente, contrataron a un personal de mantenimiento local para que los ayudara a excavarlo y descubrir qué se escondía debajo. Les tomó 3 días cavar y mover tierra con una cuerda y un balde, pero descubrieron que el pozo data de la Edad Media, así como una espada y algunos otros artefactos. Dejaron de excavar a 17 pies, pero creen que el pozo continúa hasta al menos 33 pies debajo de la superficie, y en realidad podría contener muchos más objetos ocultos y fragmentos de historia. Bien. ¿Quién lo hubiera pensado alguna vez? Ya es suficiente hurgar bajo las tablas del suelo de otras personas por un día. ¿Qué pensaste acerca de todos estos descubrimientos espeluznantes? ¿Alguno de ellos te puso los pelos de punta? ¿O está usted tan desconcertado como yo por la falta de conocimientos en los sótanos? Número 18. Glenn y Bessie Hyde. El 9 de diciembre de 1898 nació Glenn Rolling Hyde y creció hasta convertirse en granjero en Twin Falls, Idaho. En el mismo mes, años más tarde, nació Bessie Louise Haley en Virginia Occidental. Décadas más tarde, tanto Glenn como Bessie tendrían sus destinos entrelazados. Después de conocerse en un barco de pasajeros que viajaba a Los Ángeles el 10 de abril de 1928, los dos se casaron. Ese año estuvo lleno de felicidad. Glenn, que tenía cierta experiencia con el funcionamiento de ríos, sugirió un viaje al Gran Cañón. Se suponía que sería una aventura inolvidable para los dos, e inolvidable simplemente no fue de la forma que ambos esperaban. Glenn y Bessie partieron el 20 de octubre de 1928 en un barco de madera casero llamado Sweepsgow.
Sin chalecos salvavidas, planeaban recorrer más de 600 millas de aguas traicioneras en el Gran Cañón. Inicialmente progresaron bastante e incluso fueron vistos varias veces a lo largo del camino. La pareja incluso conoció al famoso fotógrafo y barquero Emery Kolb a mediados de noviembre. Sin embargo, un detalle importante que surgió más tarde es que, según Emery, Bessie parecía estar lista para renunciar, pero Glenn los instó a continuar. A principios de diciembre, la preocupación aumentó. Como nadie había tenido noticias de los Hydes, Kolb inició una búsqueda, y un avión finalmente descubrió su barco atrapado en las rocas del río. Cuando el grupo de búsqueda llegó al barco el 24 de diciembre, lo encontraron intacto con todos los suministros cuidadosamente embalados, incluido el Bessie's Journal y su cámara, que contiene fotografías hasta el 27 de noviembre. Y sin embargo, por mucho que buscaron, no encontraron nada. Signos de Glenn o Bessie. Hasta el día de hoy, no está claro qué pasó con la pareja. Número 8. Un hombre encuentra una caja fuerte escondida en el armario de sus abuelos. Ah, genial. Uno de mis tipos de historias favoritas. Un tipo en Reddit que cuenta una historia fascinante y muy larga que a nadie realmente le importa. ¡Qué suerte tenemos! Estamos de enhorabuena. Este tipo estaba limpiando la casa de sus abuelos en Tennessee. Vean, después de haber fallecido, le habían dejado su hogar a él, su nieto. Así que estaba ocupado limpiándolo y restaurando la propiedad. Y sacó una alfombra vieja y algo sucia del interior del armario del dormitorio. Y debajo de ella hizo un interesante descubrimiento. Había un disco de metal en el suelo de piedra. Resultó que ese disco en realidad estaba conectado a una caja fuerte que había estado oculta bajo tierra. Intentó abrir la caja fuerte como si estuviera en una película de atracos o algo así. Pero al final, tuvo que llamar a un cerrajero para que hiciera el trabajo. Te dije que esta era una aventura trepidante llena de diversión y emoción, ¿no es así? Dentro de la caja fuerte encontró montones de ladrillos. Bueno, continuó, y eventualmente encontró un libro de monedas de 1937. Luego, a medida que indagó más, en realidad había monedas más raras de oro y plata con algunos ladrillos de plata, un par de pistolas de duelo y una caja de herramientas llena de joyas. Era un montón de tesoros escondidos, pero nada de eso iba a cambiar el mundo. Aunque supongo que este tipo estaba razonablemente satisfecho de haber descubierto que tenía más cosas o lo que sea, ya sabes. Número 13. Falta de fósiles de dinosaurios. Aquí hay un descubrimiento interesante en el Gran Cañón. Fósiles de dinosaurios, o más bien la falta de ellos. La mayoría de la gente tiene la idea errónea de que se han descubierto varios fósiles de dinosaurios en la árida extensión del Parque Nacional. Pero nunca ha habido un momento en el que se haya encontrado un fósil de dinosaurio en el Gran Cañón. ¿Pero cuál es exactamente la razón? Teniendo en cuenta que el Gran Cañón tiene una larga historia, es seguro asumir que habrá restos de dinosaurios en su extensión, y sin embargo, por alguna extraña razón, no los hay. Sin embargo, la edad del Gran Cañón es la misma razón por la que faltan dinofósiles en sus tierras. Verá, el Gran Cañón contiene capas de rocas que se formaron hace casi 2.000 millones de años. Sin embargo, los dinosaurios vagaron por la Tierra durante la era Mesozoica, que duró aproximadamente entre 252 y 66 millones de años. Esto significa que las capas de roca del Gran Cañón son anteriores a la era de los dinosaurios de la era Paleozoica y son aún más antiguas durante el período precámbrico. Las rocas más jóvenes en la cima del cañón son aún más antiguas que los dinosaurios más viejos. Dicho esto, no hay posibilidad de que un fósil de dinosaurio esté incrustado en sus rocas. Durante millones de años, las fuerzas de erosión han erosionado continuamente capas de roca que podrían haber contenido fósiles de dinosaurios. Este proceso ha expuesto las capas más antiguas que vemos hoy, pero también ha borrado cualquier rastro de la era mesozoica. Esta importante brecha erosiva, conocida como discordancia, significa que simplemente faltan las capas que podrían haber contenido huesos de dinosaurio. Si bien no hay fósiles de dinosaurios en el Gran Cañón, se han descubierto muchos otros fósiles en su extensión, desde trilobites, crinoideos y otras criaturas marinas que datan de hace millones o miles de millones de años, cuando la árida extensión todavía estaba cubierta por mares antiguos. Número 16. Esquisto de Vishnu. Ahora bien, esto no es necesariamente extraño considerando la historia del Gran Cañón,
Pero la presencia de esquisto de Vishnu sigue siendo algo notable en el Gran Cañón. Estas rocas son algunas de las más antiguas de la Tierra y se remontan al Eón Proterozoico. Estas rocas, que datan de hace unos 750 millones de años, constituyen la base del Gran Cañón. El esquisto de Vishnu comenzó como rocas sedimentarias e ígneas en el fondo del océano. A través de intenso calor y presión, estas rocas se transformaron, se metamorfosearon en esquisto. Estas rocas son importantes por su edad. Al estudiar esta capa, aprendemos más sobre el entorno antiguo del Gran Cañón y cómo la Tierra se movía mucho antes de que apareciera la vida en la Tierra. Número 1. Estiércol de Perezoso. Ubicado en el extremo occidental de la cueva Grand Canyon Rampart, se encuentra un tesoro escondido para los paleontólogos. Una cueva llena de estiércol. Más concretamente, estiércol de perezoso. Descubierta en 1936, esta cueva alberga una extraordinaria colección de restos del Pleistoceno, incluidos huesos, piel, cabello y, sobre todo, estiércol del extinto perezoso terrestre Shasta. Este herbívoro gigante, que vagaba por el paisaje norteamericano hace más de 10.000 años, dejó depósitos de estiércol de hasta 20 pies de profundidad en algunos lugares. Y ahora los investigadores pueden estudiarlos. Piense en una criatura del tamaño de un oso grizzly moderno, pero enteramente herbívora, comiendo una dieta de plantas del desierto como cactus, yuca y té mormón. El perezoso terrestre de Shasta medía aproximadamente 9 pies de largo y pesaba más de 500 libras. Su estiércol, notablemente bien conservado, proporciona información fundamental sobre la flora del antiguo ecosistema del Gran Cañón. Estos perezosos habitaron la zona durante 2 periodos distintos, entre hace 40.000 y 24.000 años, y hace 13.000 y 11.000 años. Bueno, la historia de la manta navajo embrujada definitivamente me perseguirá durante mucho tiempo, pero quizás tengas historias más interesantes sobre el Gran Cañón. Si es así, no dudes en compartirlos en los comentarios. Número 11. Correo estadounidense entregado en mula. Ahora aquí hay algo inesperado. ¿Sabías que todavía se puede recibir correo en el Gran Cañón? Pero en lugar de una furgoneta blanca repartiendo el correo, ¿lo hace un animal de 4 patas? Enclavada en lo profundo del Gran Cañón se encuentra la aldea Supai, que alguna vez fue el hogar del pueblo Havasupai. A este lugar viaja una recua de mulas cargada de objetos. La aldea de Supai es una de las comunidades más aisladas de los Estados Unidos, a la que solo se puede acceder mediante una extenuante caminata, un viaje en helicóptero o, más confiablemente, en mula. Este método único de entrega ha sido un salvavidas para el pueblo Havasupai durante décadas. Ubicada a 8 millas de la carretera más cercana, la ubicación remota de la aldea significa que los servicios postales regulares simplemente no son factibles. En cambio, el Servicio Postal de Estados Unidos emplea recuas de mulas para transportar el correo hasta el cañón. Cada día, los carteros conducen 70 millas desde la oficina de correos de Peach Springs hasta el borde del cañón. Desde allí, el viaje continúa en mule durante otras 3 horas hacia el cañón. Cada mula puede transportar hasta 200 libras de correo, que incluye no solo cartas y paquetes, sino también suministros cruciales como alimentos. Este no es un viaje fácil. Las mulas y sus cuidadores enfrentan una ruta desafiante todos los días, con una caminata de bajada que dura aproximadamente 3 horas y un viaje de regreso de aproximadamente 5 horas, debido a la empinada subida. Número 12. Las pirámides bosnias en las colinas cerca de Visoko, Bosnia y Herzegovina. Una afirmación controvertida ha despertado la atención internacional y dividido a la comunidad arqueológica. En 2005, el arqueólogo aficionado Samir Osmanagic declaró que estas colinas eran en realidad pirámides antiguas, desafiando la comprensión convencional de la prehistoria europea. Osmanagic y sus partidarios sostienen que las pirámides bosnias, a las que han bautizado como Pirámide del Sol, de la Luna y del Dragón, entre otras, fueron construidas por una civilización avanzada durante la última glaciación. Señalan las formas geométricas aparentemente regulares de las colinas y la presencia de bloques de piedra y túneles como pruebas de su construcción artificial. Sin embargo, la gran mayoría de arqueólogos y geólogos rechazan estas afirmaciones. Afirman que las colinas son formaciones totalmente naturales,
Argumentan que las formas regulares pueden explicarse por procesos geológicos como la erosión y que los supuestos bloques de piedra y túneles no son más que el resultado de fracturas naturales y antiguas actividades mineras. Los críticos también cuestionan los métodos y la credibilidad de Osmanagic y su equipo, acusándoles de pseudociencia y de malinterpretar las características geológicas. Sostienen que las extensas excavaciones en el yacimiento han dañado auténticos restos arqueológicos y desviado recursos de la investigación legítima. A pesar del escepticismo generalizado de la comunidad científica, las pirámides bosnias se han convertido en una popular atracción turística y una fuente de orgullo nacional. Para algunos bosnios, la controversia que rodea al yacimiento pone de manifiesto la dificultad de distinguir entre los auténticos descubrimientos arqueológicos y las interpretaciones erróneas impulsadas por el entusiasmo y el nacionalismo. Número 6. Cementerio intacto del siglo XIX. Conservado en el sótano de un edificio alto en New Haven, Connecticut, debajo de la iglesia central, en el Prado, se encuentra un cementerio del siglo XIX perfectamente conservado en el sótano. Esto, al menos al verlo por primera vez, parece un poco espeluznante. Pero dado el hecho de que está dentro del edificio de una iglesia, en realidad solo se parece a una criptomoneda guardada en una iglesia de estilo antiguo. De todos modos, esta parte del cementerio permanece intacta. Lápidas, cadáveres y todo. Simplemente está dentro del edificio en lugar de estar alrededor del exterior. El resto del cementerio desde el exterior se trasladó al cercano cementerio de Grove Street. Aunque solo habían movido las lápidas, dejaron los cuerpos en el suelo. Cuando el huracán Sandy azotó el área en 2007, se descubrió un esqueleto de la época colonial justo afuera de la iglesia. Probablemente eso sea más espeluznante que todas esas tumbas que están ahí abajo en el sótano, pero depende de qué tipo de películas de terror te asusten más. En realidad, probablemente sea mucho más espeluznante por la noche con todas las luces apagadas. Número 12. Uranio. El uranio era lo último que la gente esperaba encontrar en el Gran Cañón, es decir, hasta principios del siglo XX, cuando se encontraron depósitos de uranio de alta calidad en el cañón, lo que lo convirtió en un punto crítico para las actividades mineras, especialmente durante el apogeo de la Guerra Fría, una época en la que aumentó la demanda de energía y armas nucleares. Empresas como Energy Fuels han participado en la extracción de uranio de estos ricos depósitos, prometiendo devolver la tierra a su estado natural. Después de la minería, y sin embargo, esto nunca sucedió. Las comunidades indígenas y el medio ambiente fueron quienes se llevaron la peor parte de la situación. Uno de los problemas más apremiantes de la minería de uranio es su impacto potencial en el medio ambiente y la salud humana. Los complejos sistemas de agua del Gran Cañón podrían resultar contaminados por el proceso minero, lo que provocaría una contaminación radiactiva del agua potable y de los manantiales naturales. Y en mayo de 2022, todavía había casi 600 concesiones mineras en bosques nacionales y otras supuestas áreas públicas alrededor del Gran Cañón. Número 15. Göbekli Tepe. Oculto bajo las polvorientas llanuras del sureste de Turquía, se encuentra Göbekli Tepe, un yacimiento que ha conmocionado a la comunidad arqueológica. Este antiguo complejo de templos, que data del asombroso año 9600 a.C., es anterior a la invención de la agricultura y a la aparición de la vida sedentaria, lo que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre las capacidades de las primeras sociedades humanas. Lo más llamativo del yacimiento son sus colosales pilares de piedra, algunos de hasta 20 toneladas de peso, adornados con intrincadas tallas de animales y símbolos abstractos. La precisión y el arte de estos megalitos sugieren un nivel de sofisticación que antes se consideraba imposible para las comunidades de cazadores-recolectores. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha suscitado un animado debate entre los expertos. Algunos sostienen que representa un cambio de paradigma, indicando que las complejas creencias religiosas y estructuras sociales surgieron mucho antes de lo que se creía. Otros proponen que el yacimiento podría haber sido un catalizador para el desarrollo de la agricultura, ya que la necesidad de alimentar a los trabajadores y mantener rituales elaborados podría haber impulsado la domesticación de cultivos y animales. Sin embargo, los escépticos cuestionan que Göbekli Tepe represente realmente un complejo de templos,
sugiriendo interpretaciones alternativas, como un lugar de reunión comunal o un enterramiento. La falta de registros escritos en la gran antigüedad del yacimiento dificulta la extracción de conclusiones definitivas. Número 2. Homo floresiensis. El Hobbit en 2003, un descubrimiento pionero en la isla indonesia de Flores, conmocionó al mundo de la paleoantropología. Las excavaciones en la cueva de Liang Bua sacaron a la luz los restos óseos de una especie humana diminuta y desconocida hasta entonces, a la que los científicos bautizaron como Homo floresiensis, pero los medios de comunicación no tardaron en bautizarlo como el Hobbit debido a su pequeña estatura. El Homo floresiensis medía poco más de 1 metro y pesaba unos 18 kilos. Tenía un cerebro pequeño, pies grandes y una combinación única de rasgos anatómicos primitivos y avanzados. Sorprendentemente, las herramientas de piedra y las pruebas del uso del fuego halladas junto a los restos sugieren que esta diminuta especie humana vivió en Flores hasta hace tan solo 50 años. El descubrimiento del Homo floresiensis suscitó un acalorado debate entre los investigadores. Algunos argumentaron que las características inusuales del esqueleto podían explicarse por condiciones patológicas, como la microcefalia o el síndrome de Down, en lugar de representar una nueva especie. Otros sostenían que Homo floresiensis era descendiente de un antepasado humano anterior, como Homo habilis, que había sufrido enanismo insular en respuesta a los limitados recursos del entorno insular. A medida que han ido apareciendo más fósiles y pruebas arqueológicas, se han ido consolidando los argumentos a favor de Homo floresiensis como especie distinta. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre su lugar exacto en el árbol genealógico humano y su relación con otras especies humanas, incluido el Homo sapiens moderno. Número 6. Thunderbird. Si te gusta la ficción pop, quizás ya hayas visto el Thunderbird. Sin embargo, presentado en una película convencional, Thunderbird es más que una simple criatura mítica. El pájaro del trueno a menudo se representa como un pájaro colosal, capaz de crear truenos con un batir de alas y relámpagos, con un abrir y cerrar de ojos. Varias tribus, incluidas los Ojibwe, Menominee y Sioux, mantienen ricas tradiciones en torno a esta criatura. Según los Ojibwe, los pájaros del trueno fueron creados por el dios embaucador Nanabojo para combatir a los espíritus submarinos malévolos y hacer cumplir la conducta moral entre los humanos. Sin embargo, en otras culturas, el Thunderbird es un guardián espiritual que simboliza el poder, la protección y el equilibrio. Se cree que migra hacia el sur en otoño, marcando el cambio estacional y simbolizando el triunfo del bien sobre el mal. Los Menominee, por otro lado, ven al pájaro del trueno como un protector divino que controla la lluvia y el granizo, asegurando la fertilidad y prosperidad de su pueblo. Sus leyendas a menudo representan al pájaro del trueno en una batalla cósmica contra las grandes serpientes cornudas que representan la lucha eterna entre el bien y el mal. Número 10. La familia de la tumba de Jesús. En el año 1980, un equipo de trabajadores de la construcción en Talpiot, un suburbio ubicado en Jerusalén, tropezó por accidente con una antigua tumba de 2000 años de antigüedad. Esta tumba contenía 10 osarios, también conocidos como cajas de huesos. Este descubrimiento podría haber sido ignorado como una simple curiosidad de la historia si no fuera por las inscripciones intrigantes que se encontraron en los osarios. Los nombres inscritos eran Jesús, hijo de José, María y Judá, hijo de Jesús. Las implicaciones de estos nombres enviaron ondas de choque a través de las comunidades arqueológica y religiosa. En el año 2007, el asunto se volvió a poner en el centro de atención cuando los cineastas James Cameron y Simcha Jacobovici lanzaron su polémico documental La tumba perdida de Jesús. En su documental, afirmaban que la tumba descubierta en Talpiot era en realidad el lugar de descanso final de Jesús de Nazaret y su familia. La sugerencia de que Jesús tuviera una tumba física desafía las creencias cristianas tradicionales que sostienen que Jesús resucitó corporalmente y ascendió al cielo. Además, si Jesús tuviera una tumba familiar, esto implicaría que estuvo casado y que tuvo hijos. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos y biblistas rechazan la idea de que la tumba de Talpiot perteneciera a la familia de Jesús. Argumentan que los nombres que se encuentran en los osarios
eran bastante comunes en esa época y que no existen pruebas concluyentes que vinculen a las personas enterradas en la tumba con el Jesús histórico de Nazaret. Los críticos de la teoría también sostienen que las afirmaciones hechas por los cineastas son sensacionalistas y que su análisis estadístico de las frecuencias de los nombres es erróneo. Además, señalan que la ubicación de la tumba, en la que se encuentran otros individuos que no están relacionados, hace que sea poco probable que esta sea la tumba de la familia de Jesús. Número 19. Cóndor de California. El cóndor de California es el ave terrestre más grande de América del Norte con su enorme envergadura y su cabeza distintiva. Es fácil identificar un cóndor volando por el cielo. Sin embargo, en la década de 1980, su número comenzó a disminuir lentamente hasta que solo quedaron 27 individuos, y en 1987, todos los cóndores salvajes restantes fueron capturados. Para intentar salvar a estas criaturas, fueron reintroducidas en la gran extensión del norte de Arizona y el sur de Utah. En 1996, el primer grupo de cóndores criados en cautiverio fue reintroducido en la naturaleza cerca del Gran Cañón. Esta liberación histórica permitió a los cóndores volar libremente sobre los cielos de Arizona por primera vez en décadas. En 2001, se registró la primera anidación salvaje de cóndores en el Gran Cañón, y desde entonces han estado libres bajo los cielos azules de esta árida extensión. El vasto terreno accidentado del Gran Cañón proporciona un hábitat ideal para el cóndor de California. Sus acantilados y cuevas ofrecen lugares perfectos para anidar, mientras que el abundante suministro de alimento procedente de los cadáveres de grandes mamíferos apoya su estilo de vida carroñero. La relativa lejanía de la zona también ayuda a reducir el riesgo de que estas aves se vean amenazadas por la actividad humana por segunda vez. El 31 de diciembre de 2022, más de 2 décadas desde que se liberaron los primeros cóndores criados en cautiverio, el Servicio de Parques Nacionales dio una población mundial total de 561, desde un número de apenas 2 dígitos hasta cientos más. Aunque todavía se considera en peligro crítico de extinción, el cóndor de California está recuperando terreno lentamente. Es de esperar que en el futuro su número se dispare hasta que estemos seguros de que permanecerán durante los siglos venideros. Número 4. La Puerta de la Antigua. Google Earth ha llevado a los investigadores a zonas previamente inexploradas. Esto resultó en el descubrimiento de nuevas especies o hallazgos arqueológicos inesperados. Recientemente, Google Earth condujo al descubrimiento de una antigua puerta en el Gran Cañón, o al menos eso es lo que mucha gente cree que es. Todo comenzó cuando Wayne Wells, con ojos de águila, se encontró con un agujero inesperado. Mientras navegaba por Google Earth, se alejó del área y se dio cuenta de que la misteriosa característica estaba en realidad ubicada en el Gran Cañón. En Arizona, los teóricos de la conspiración se apresuran a tejer historias sobre el agujero creado por extraterrestres. También hubo teorías sobre que el agujero era una base secreta o una instalación gubernamental encubierta. Pero como es habitual, los investigadores también se apresuran a descartar estas afirmaciones. Los expertos creen que dicho agujero no es más que una característica geológica natural. Pero a día de hoy todavía hay quienes creen que la cueva es una puerta a algo inesperado. Número 4. Máquinas avanzadas de Egipto. Los antiguos egipcios son famosos por sus impresionantes monumentos, como la Gran Pirámide de Giza y el Templo de Karnak. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que estas estructuras exhiben un nivel de precisión y sofisticación que solo podría haberse logrado con tecnología de mecanizado avanzada. Uno de los más destacados defensores de esta teoría es Christopher Dunn, un ingeniero que ha estudiado en profundidad el antiguo trabajo de la piedra egipcia. Dunn sostiene que la intrincada perforación, aserrado y modelado de piedras duras como el granito y la diorita, evidentes en muchos artefactos egipcios, no podrían haberse realizado con las sencillas herramientas de cobre y abrasivos que tradicionalmente se atribuyen a los antiguos egipcios. Dunn señala ejemplos como los precisos agujeros perforados en las cajas de granito del Sarapeum de Saqqara, las superficies perfectamente planas de los enormes bloques de piedra de la Gran Pirámide y los intrincados jeroglíficos tallados en los obeliscos de piedra dura. Sostiene que estas hazañas habrían requerido el uso de avanzados equipos de perforación,
tornos y sierras similares a los utilizados en el mecanizado moderno. Sin embargo, la idea de un antiguo mecanizado avanzado en Egipto sigue siendo muy controvertida entre egiptólogos y arqueólogos. La mayoría de los expertos sostienen que los antiguos egipcios lograron su impresionante trabajo en piedra mediante una combinación de hábil artesanía, herramientas sencillas y mano de obra que consumía mucho tiempo. Sostienen que no existen pruebas concretas de tecnología avanzada de mecanizado en el antiguo Egipto y que la precisión observada en algunos artefactos puede explicarse por el uso de abrasivos, arena y sierras de cobre. Número 7. Las líneas de Nazca. En las áridas llanuras del sur de Perú, una serie de antiguos geoglifos han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Las líneas de Nazca, creadas por la cultura nazca entre 500 a.C. y 500 después de Cristo, son una colección de dibujos gigantes grabados en el suelo del desierto, que representan animales, plantas y formas geométricas. La escala y la complejidad de las líneas de Nazca son realmente asombrosas. Las figuras más grandes miden hasta 300 metros de largo y solo pueden apreciarse desde el aire. Las líneas se crearon eliminando las rocas oscuras de la superficie y dejando al descubierto la arena de color más claro que hay debajo, creando un contraste que ha perdurado durante siglos. El propósito de las líneas de Nazca ha sido objeto de muchas especulaciones y debates. Algunos investigadores creen que cumplían una función religiosa, posiblemente como ofrendas a deidades o como parte de rituales de fertilidad. Otros han sugerido que se utilizaban como calendarios astronómicos o incluso como caminos para procesiones ceremoniales. Teorías más controvertidas han propuesto que las líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje de naves extraterrestres o pruebas de antiguos contactos con civilizaciones avanzadas. Aunque estas ideas han cautivado la imaginación del público, carecen de pruebas científicas y suelen ser descartadas por los arqueólogos. Estudios recientes han arrojado nueva luz sobre las líneas de Nazca, sugiriendo que su creación pudo estar vinculada a los recursos hídricos de la región. Analizando la distribución de los geoglifos y la disponibilidad de agua, los investigadores han propuesto que las líneas formaban parte de un complejo sistema ritual diseñado para garantizar la fertilidad de la tierra y el éxito de las cosechas. Número 9. Pueblo de Supay. Ubicado en el condado de Coconino, Arizona. Dentro del Gran Cañón se encuentra Supay. Sí, el mismo pueblo al que va la entrega de las mulas. En el censo de 2010, todavía había 208 personas viviendo en el pequeño pueblo. En 2020, el censo informó incorrectamente que la población de la aldea era 0 debido, y cito, a razones inciertas. Sin embargo, Associated Press informó que en la actualidad hay alrededor de 500 personas viviendo en la aldea de Supay. Ahora, a pesar de estar increíblemente aislado, Supay tiene una escuela, una cafetería, un albergue con aire acondicionado, una tienda de conveniencia y, por supuesto, la oficina de correos donde las mulas de reparto recogen y dejan los paquetes. Número 17. Bajo una manta maldita. En la primavera de 1879, Don McGuire, un comerciante que había trabajado anteriormente para el explorador John Wesley Powell, cruzó el río Colorado en Lee's Ferry a su regreso a Utah. Lee's Ferry estaba dirigida por Emma Lee. En ese momento, Emma tenía un pasado tumultuoso. Ella se hizo cargo de las operaciones del ferry después de que su primer marido, John D. Lee, muriera por su papel en un terrible incidente en las praderas de las montañas. Cuando Emma conoció a McGuire, le preguntó por algunos de sus productos. A cambio, ella le ofreció una hermosa manta navajo que McGuire escribió en su diario como, y cito, nadie podía verla y no desearla. Ahora, no fue hasta después de completar el trato que la viuda le contó a McGuire sobre la oscura historia de la manta. La viuda afirmó que tan pronto como su marido recibió la manta, afirmó que su suerte se volvió mala, lo que provocó una serie de desgracias. A pesar de la posibilidad de que la manta estuviera maldita, McGuire aún así la trajo consigo. Afirmó que después de adquirir la manta, la suerte de McGuire empeoró. Se enfrentó a 100 calamidades que solo cesaron cuando perdió la manta 2 años después. Nunca, escribió, superaré los males que me provocó esa pieza de la obra más hermosa de la habilidad humana. Entonces, si yo fuera tú, tendría cuidado con las cosas que aceptaría. Número 14.
La Cueva de las Cúpulas. Si has visitado el Parque Nacional del Gran Cañón antes, quizás hayas visto o incluso entrado a la Cueva de las Cúpulas, la única cueva abierta al público en el parque, aunque ha estado cerrada intermitentemente para protegerla. Recursos sensibles y murciélagos que se posan en el área. Aunque hoy en día se ofrece para el placer de los visitantes, históricamente, la Cueva de las Cúpulas ha tenido varios propósitos. Los nativos americanos utilizan la cueva, y en su interior se han encontrado restos de su ocupación, incluidos fragmentos de cerámica y herramientas. La cueva también tiene una historia de minería que se remonta a principios del siglo XIX. La cueva es relativamente fácil de explorar, sin embargo, todavía quedan varios puntos difíciles en la caverna. En el interior, sin embargo, los viajeros son recibidos por impresionantes estalactitas y estalagmitas, formadas durante miles de años por el agua rica en minerales que gotea a través de los techos y pisos de la cueva.